Muy bien, hermanos, esta noche vamos a tratar el tema de lo que son las epístolas. Ahora, como ustedes saben, las epístolas en realidad son una especie de cartas antiguas y en el Nuevo Testamento es la forma o el género que más domina. Tienes un libro que usa una narrativa histórica, hecho de los apóstoles, tienes los evangelios, que son biografías, pero el resto del Nuevo Testamento son epístolas, incluyendo el libro Apocalipsis, que aunque entra dentro de la literatura apocalíptica, también es una carta. Por eso comienza con una carta a las 7 iglesias, una especie de distrito en la provincia de Asia, en donde pues es una carta que se dirige a la iglesia cristiana que está sufriendo persecución. Tenemos diferentes tipos de cartas, por lo menos personales, como las cartas que Pablo escribió directamente a alguien, a Timoteo, a Tito, a Filemón. Tenemos cartas congregacionales que son dirigidas ya a un grupo, a una congregación específica en diferentes ciudades, como las cartas que se escribieron en la congregación en Roma, en la congregación en la ciudad de Éfeso, en la congregación en la ciudad de Gálata. Tenemos algunas que son cartas generales o posiciones teológicas de algunos de los líderes, como Primera y Segunda de Pedro, las cartas de Juan y obviamente la carta de Judas. Y tenemos algunas que son anónimas. Bueno, creo que es una nada más la que es anónima, que es la carta a los hebreos, que también es una especie de exposición teológica dirigida a un segmento, ya no que habitaba necesariamente en alguna ciudad, una congregación, sino un segmento que tenía cierta ideología proclive hacia el judaísmo. Y obviamente tenemos el Apocalipsis, que aunque es una carta, pues es un género bastante particular. Ahora, técnicamente, una carta moderna, hablando ya en términos de nosotros, es una forma de comunicación menos literaria, menos formal, y es mucho más personal y obviamente se comparte entre dos personas usualmente que tienen una relación establecida o a veces cuando tiene algún tipo de carácter oficial, pues ya hay un entendimiento, por lo menos si a usted le llega una carta del presidente Joe Biden en el cual está diciendo que le va a dar una ayuda por el estímulo, el paquete de ayuda económica que dieron el año pasado por el COVID. Obviamente usted no conoce a Joe Biden, lo conoce quizás en una forma indirecta, pero no personalmente. Joe Biden no lo conoce a usted, pero eso constituye una especie de correspondencia oficial, lo cual asume que hay algún tipo, quizás no de relación personal, pero de relación oficial establecida. Y usualmente tienen que abordar algún tipo de problema específico o alguna situación, o sencillamente una comunicación personal. La epístola es una carta, pero tiene un tono un poco más artístico, sigue siendo ciertos parámetros que hoy en día nosotros quizás no los tenemos. ¿Sí? Este, en algunos casos pretende ser una especie de exposición teológica hacia un público más amplio. Nuevamente tenemos las cartas personales, en la cual también se exponen tópicos, pero tenemos cartas ya que son una especie de comunicación oficial hacia un grupo mucho más amplio que un individuo o una congregación. Las epístolas que componen el Nuevo Testamento normalmente siguen un patrón específico, una especie de orden específico que era típico de la época greco-romana. Hay muchas otras cartas, muchas otras epístolas escritas no necesariamente por escritores bíblicos, sino por otros escritores griegos clásicos que también siguen más o menos este mismo orden. Ahora, para nosotros poder entender exegéticamente una carta, esta es la pregunta principal que nos tenemos que hacer. ¿Cuáles, eran los problemas o las situaciones que el autor estaba tratando en su carta y que la audiencia primaria estaba enfrentando? Toda carta que tenemos, toda epístola que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento,
estaba destinada a enfrentar una situación específica. Ninguna era escrita sencillamente porque yo quería comunicarme con alguien por razones emocionales, sino que habían ciertos problemas. Por ejemplo, nosotros pensamos en la carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Corintio y podemos recordar que Pablo menciona varios problemas. Por ejemplo, habla acerca del abuso de algunos de los dones espirituales, como el don de lengua. Habla acerca de las disputas en la iglesia y por eso tiene todo un capítulo en cuanto a la prominencia del amor sobre todos los demás dones. Tienes también abusos en la cena del Señor, la Eucaristía. Tienes también el problema de que algunos se estaban llevando unos a otros se estaban demandando unos a otros. Había práctica de la prostitución cúltica, habían prácticas idólatras, así que habían varios problemas que entonces, obviamente, Pablo se ve en la necesidad de escribir una carta enfrentando o confrontando, mejor dicho, estos problemas. En el caso, en el caso de Pedro, las cartas de Pedro, pero también expone varios problemas generales en la iglesia. La carta de Santiago, obviamente, está dirigida a poder eh, llegar a aquellas personas que estaban tergiversando algunas de las enseñanzas de Pablo. Y obviamente Santiago pues toma una posición diferente a estas personas y los confronta a través de su carta. Así que cada carta tiene una situación específica en la cual está siendo eh, mencionada o está siendo confrontada en cada una de estas epístolas. Así que la pregunta clave que nosotros tenemos que entender es cuál es esa situación y eso va a ser la llave para nosotros poder entender la carta. Ahora, quiero mostrarles más o menos, ¿no? Cómo se encuentra, cómo son los documentos que se encontraron, de los cuales se extrajo toda la información que hoy en día está compilada en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. La mayoría de las cartas que tenemos nosotros, las epístolas, se encontraron originalmente, eran copias, obviamente, no hay ninguna que sea original, eran papiros, ¿no? Por lo menos el papiro 90 es un pequeño fragmento que contiene parte del Evangelio según Juan, la versión de Juan en cuanto a lo que era la vida de Cristo. También tenemos por lo menos el papiro 98, que constituye una fracción del libro de Apocalipsis. Eh, Así que cuando usted junta todos los papiros y todas las diferentes descubrimientos que han habido, entonces les ayuda a usted a entender o les ayuda a sacar, obviamente, todo lo que es la carta en sí. Este papiro 98 data alrededor del año 100, 200 después de Cristo y fue publicado por primera vez en 1971. Ahora, lo interesante es que Ireneo menciona en el año 185, menciona que este libro de la revelación o del Apocalipsis fue compuesto durante la época o la parte final del reinado de Domiciano, quien fue uno de los emperadores paganos que persiguió con mayor vehemencia a los cristianos desde el año 81 hasta el año 96 después de Cristo. Así que nos da una idea de la cercanía de la composición del libro de Apocalipsis con los hechos que estaban aconteciendo durante esa época. Y ustedes pueden ver el papiro 46, por lo menos tiene varios fragmentos de Romanos 1 y 2, de primera y segunda de Corintios, Gálatas, etcétera, ¿no? Ustedes pueden ver como otros papiros, por lo menos el 103, tiene parte del Evangelio de Mateo y más o menos las fechas de donde datan estos papiros. Alguien hizo una pregunta, escuché como que alguien quería hacer una pregunta. Muy bien, pareciera que no. Ok. Ahora vamos un momentico a lo que es bastante importante, ¿no? Que es el formato
de las cartas, de estas cartas antiguas o de estas epístolas. ¿Sí? La intención de ir a las epístolas de esta manera es que ustedes puedan, cuando ustedes las abran, puedan entonces poder distinguir más o menos en qué parte del formato usted está leyendo el texto bíblico. Eso es muy importante porque le va a dar idea en cuanto al énfasis que se está haciendo, le va a dar idea en cuanto a la audiencia a la cual está dirigida la carta, le va a dar idea en cuanto a lo que es más importante para el escritor, que el autor de la carta. De hecho, ustedes van a ver que estos formatos son formatos generales, pero en algunos casos, algunos autores bíblicos omiten algunas de estas formalidades en la escritura, porque hay algo que es apremiante, que necesitan hacer énfasis. Uno de ellos es la carta a los hebreos, que omite muchas de estas formalidades e inmediatamente va al tópico. Eso le da a usted a entender la urgencia que tenía el autor de la carta a los hebreos de poder omitir todos estos detalles e ir inmediatamente a el tópico que él quería, obviamente, confrontar, ¿no? Que quería destacar o desglosar. Así que, y obviamente también en la salutación, en los diferentes formatos, ustedes van a ver también las relaciones que habían entre algunos de los escritores y cómo más o menos se componían estas cartas. Así que bueno, la primera parte de las cartas, o usualmente la mayoría de las epístolas, abren con una salutación y esta consiste en una referencia al remitente, ¿okay? Y al destinatario de la carta junto con un saludo. Veamos algunos ejemplos, por lo menos Filipenses abre de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas interesantes es que este tipo de saludo, gracia y paz, es un saludo específicamente dentro del cristianismo. Los judíos usaban otra expresión, shalom, que quiere decir también paz. Y en otras literaturas se usaba la palabra más antigua, se usaba la palabra salam, de donde viene justamente shalom viene esa palabra, que es una especie de deseo de que todo te vaya bien, ¿no? Que obviamente usualmente está ligado con es la parte cultica, pero es una especie de buenos deseos para la persona que va a recibir. Y Pablo y otros escritores cristianos que modifican eso y entonces incluyen la palabra gracia y paz en los saludos. Pues nuevamente tenemos la persona que envía la carta, tenemos la persona que recibe la carta y tenemos un saludo formal haciendo mención de la estructura o la organización de la iglesia, refiriéndose a los obispos y a los diáconos. En el caso de Filemón, que es una carta personal, no congregacional, comienza de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Cristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Nuevamente aquí pueden ver cómo se menciona el remitente, se menciona quienes van a recibir la carta que va a dar ustedes. Pueden ver que no es nada más para Filemón, aunque él es el principal que está recibiendo la carta, porque Pablo está apelando a él para que no trate con aspereza ni con rigor a Onésimo, que era un esclavo que había huido, se había ido y entonces, pero se había convertido al cristianismo. Entonces Pablo prácticamente le dice a Filemón: trátalo como si fuera yo mismo, como si fuera yo que estuviese regresando a ti. Pero la carta va dirigida a una audiencia un poco más amplia. Eh, por lo menos la carta a los romanos, que también es una carta congregacional, miren cómo comienza: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne,
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Es decir, ustedes pueden ver la diferencia en cómo Pablo comienza la carta a Filemón y cómo comienza la carta a los romanos. El primero, ustedes pueden ver el énfasis en cómo Pablo está resaltando su rol. O sea, yo no soy cualquier cosa, yo he sido llamado a ser apóstol, soy siervo de Jesucristo. Hace nuevamente mención más adelante en cuanto a que él también ha recibido el apostolado por medio de Cristo, por medio del Espíritu de Dios. Por lo tanto, él está presentando, les estoy escribiendo y esta es la razón, este es mi rol, esta es mi autoridad, o esto es lo que justifica que yo les escriba a ustedes. Y al leer la carta nos damos cuenta de que Pablo jamás había estado en Roma. Por lo tanto, él hace mucho énfasis en quién él es, porque era personas que él jamás había visto, él nunca había estado ahí, deseaba ir, pero la situación en Roma estaba tan tensa entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles que propinó a que Pablo, pues obviamente, escribiese esta carta. Y obviamente él presenta un resumen de lo que él va a dar en toda la carta en esta parte introductoria. Así que eso nos ayuda a entender cuán importante, por lo menos para Pablo, es el hecho de que los de Roma entiendan en realidad lo que significa el Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir en cuanto al Evangelio y cómo el Evangelio es la solución a los problemas que esta congregación está enfrentando en la ciudad de Roma? La siguiente sección o la siguiente parte de este formato general en las cartas es lo que se conoce como agradecimiento o oración. Y es una especie de prólogo de adoración en donde se resalta la intervención de Dios. Casi siempre es una especie, una forma de adoración escrita, así como nosotros antes de por lo menos tener el momento de la oración, cantamos un canto especial, dulce oración, o al hablar con Dios, o alguno de estos cantos que nos introduce en ese momento de oración. También las cartas tienen una especie de momento de adoración, de exaltación a Dios, y que se conoce, que se mezcla usualmente con oración y agradecimiento. Vamos a ver algunos, por lo menos un ejemplo en Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre de que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Yo obviamente salté algunas partes porque es una sección bastante larga, pero quería resaltarlos. Nuevamente ustedes pueden ver cómo Pablo está hablando acerca de mis ruegos, mis oraciones, que oro por ustedes, estoy rogando, lo hago con gozo, y todo esto es para la gloria y la alabanza de Dios. Una mezcla de exaltación a Dios junto con la idea de que Pablo está constantemente intercediendo por ellos. Otro ejemplo que nosotros podemos seguir o ver también es la carta a Filemón, donde dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo
y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Realmente es una especie de oración, exaltación a Dios y obviamente en este caso eh, Pablo está introduciendo el tópico principal. Filemón es una persona amorosa que ha consolado a mucha gente y en la petición es por ello que Pablo hace la petición a Filemón y le dice, ahora quiero que con ese mismo amor que tú has consolado a muchos, por el cual muchos te conocen, entonces también lo ejerzas sobre Onésimo, a pesar de que él ha huido y ha roto, podemos decir, los reglamentos o las reglas que existían en cuanto a los esclavos. ¿Sí? No piensen que esta esclavitud es como la esclavitud aquí en Estados Unidos, ¿no? A veces se tiene la tendencia a comparar ambos y la esclavitud en el Imperio Romano era diferente, también era injusta, pero era diferente a la situación de la esclavitud aquí en Estados Unidos. Luego tenemos entonces la parte más larga de la epístola, que es el cuerpo en sí. Es donde ya se van a exponer los principales tópicos, temas, argumentos, preguntas, contraargumentos, donde se va a hacer en realidad el centro eh, filosófico y educacional de la carta. Es el grosor de la misma. Consiste nuevamente en una serie de argumentos, exposiciones, contraargumentos y expone los puntos principales del autor. Una de las cosas que es importantísimo, mis hermanos, para nosotros poder entender bien las epístolas es prestar atención en cómo están organizados los argumentos y cómo están conectados los argumentos los unos con los otros. Por lo menos en el libro de Romanos se tiene la introducción en cuanto al Evangelio. Después hay una frase que transiciona y dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y por eso Pablo no se avergüence que el justo ha de vivir por la fe. Y entonces transiciona a la culpa de los gentiles, los que no tienen el conocimiento de Dios, los que no son judíos, que pues, aunque no tenían la ley, tenían una revelación general de Dios en la naturaleza y en todo lo creado. Como hablamos esta mañana en el culto de oración, se revelaba lo invisible de Dios, se revela en lo visible de lo que Él ha creado. Pero ellos rechazaron esa revelación y entonces ya como que Pablo está leyendo la mente de los judíos y le está diciendo, yo sabía, bueno, ustedes son pecadores, ustedes no tienen por qué estar en el liderazgo de la iglesia. Entonces Pablo transiciona y le dice, pero tú que juzgas a tu hermano también eres culpable. Y entonces va con los judíos y empieza a desglosar cómo los judíos, teniendo la ley, también eran culpables de transgredir la ley. Es decir, los que no tenían la ley fueron culpables porque naturalmente hacían las cosas de la ley cuando lo escogían, cuando no, pues eso los hacía culpables. Y los que tenían la ley, aunque pretendían que la guardaban, estaban pecando en la forma en que guardaban la ley. Por lo tanto, ambos eran pecadores, ambos grupos, y entonces es cuando introduce Pablo el famoso versículo que no es justo ni siquiera uno, todos son reos de muerte, todos son pecadores. Y entonces comienza Pablo a desglosar todo el argumento de cómo una persona puede obtener salvación. No es porque sea descendiente de Abraham, no es porque yo tenga una posesión en la iglesia, nada de eso. Todo viene de la fe en lo que Dios hace, en lo que Dios puede hacer. Y Dios es el que salva, no el ser humano. Lo mismo encontramos nosotros por lo menos en Corintios. Ustedes pueden ver cómo Pablo habla acerca de los dones espirituales y lo compara con el cuerpo, ¿verdad? Usted no, una oreja no le puede decir un pie no te necesito, una nariz o un ojo no quiero que estés. Y entonces Pablo viene y habla de todos los dones espirituales. Y entonces después de eso, y después que habla del don de lenguas y el mal uso del don de lenguas, entonces dice, pero todos estos van a pasar. El más importante es el don del amor, el ágape, el cristiano ágape. Y entonces va a expandir. Así que los argumentos siempre van a estar conectados y es importante que nosotros prestemos atención
en cómo están conectados los argumentos, cuando el autor hace un paréntesis, entonces vuelve nuevamente a tomar el argumento anterior, cuando hace una transición, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender los textos en su contexto inmediato. Finalmente tenemos entonces lo que es la exhortación o la instrucción, es decir, primero se expone toda la parte teológica y luego se dice, y esto es lo que quiere decir. Lo que yo quiero, como decir el llamado, ¿no? Usted puede hacer una predicación por lo menos o una exposición acerca de la importancia del diezmo, de la ofrenda, y al final entonces usted va a motivar a las personas. ¿Cuál es el punto principal? Que puedan adorar a Dios junto con los diezmos y las ofrendas. La instrucción o exhortación es eso en las cartas, es la practicalidad. O sea, yo expuse todo esto, ¿cuál es el propósito? Por lo menos en la carta a los hebreos, el autor expone la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre el sumo sacerdote, sobre el templo, sobre los sacrificios. Jesús es más excelente que todo eso. ¿Y cuál es el punto principal? Los cristianos judíos no dejen el cristianismo y vayan de regreso al judaísmo, sino que aunque el judaísmo tiene todas estas fiestas y el templo y toda esta pompa, ellos puedan entender que Jesús es mucho más excelente que todo esto. Así que la exhortación es, quédense por fe, sigan a Cristo y sigan el ejemplo que Él da. Lo mismo encontramos, algunas de estas exhortaciones están a lo largo de las cartas, ¿ok? A veces hay punto y exhortación. Se hace otro punto, otro problema, se menciona otra situación y entonces hay una exhortación o una instrucción. Y en otros casos, pues estas se encuentran al final de las cartas. En el caso de Filemón, por lo menos, solamente está al final en los versículos 17 al 22, donde entonces Pablo le dice a Filemón, tú has sido muy amoroso, eres famoso por ser amoroso. Onésimo, el esclavo, pero se ha convertido, ha estado conmigo, lo estoy enviando de vuelta, quiero que lo trates exactamente como yo, como si fuese yo el que estuviese yendo hacia ti. Y entonces tenemos, y esta justamente es la parte final, ¿no? Solamente a veces tenemos algunas salutaciones finales, algunos detalles un poco más, efímeros que no están conectados ideológicamente necesariamente con el cuerpo de la carta, pero que también son importantes en entender el contexto en donde se escribe la carta. Muy bien, es importante que nosotros, mis queridos hermanos, observemos con detenimiento y análisis cómo es que el autor ha esquematizado el documento, porque eso me va a ayudar a entender a mí, me va a ayudar a entender qué es lo que él está resaltando, qué es lo que es importante y cómo él está conectando los diferentes argumentos. Ahora quiero darles algunos detalles que ustedes pueden usar o que deben estar pendientes en la interpretación de las cartas. Uno de ellos es el uso de palabras, ¿no? Las palabras tienen lo que llamamos en estudios exegéticos un amplio rango semántico. Eso quiere decir que una palabra, aunque usted la deletree igual, puede tener diferentes significados. Por lo menos, usted puede sentarse en un banco en la plaza o usted puede entrar a un banco a hacer un depósito. Es la misma palabra, pero uno está refiriendo a un sitio donde usted se sienta y otro está haciendo referencia a una institución financiera. Y así podemos hacer muchos ejemplos, ¿no? de palabras que nosotros usamos. Y es importante que nosotros entendamos que lo mismo ocurría en el Nuevo Testamento. Las palabras tenían muchos significados. Algunas de ellas, ustedes van a ver que no hay traducción, por lo menos en griego hay 4 palabras que pueden traducirse como amor, pero son diferentes tipos de amor, pero en español solamente tenemos una, amor. Así que yo no puedo decir yo te ágape o fileo you o eros you. Yo lo que hago es sencillamente se traduce como yo te amo. O cuando Jesús le dice a Pedro, por lo menos, Pedro, me amas, él usa 2 palabras. Primero usa fileo y al final usa ágape la tercera vez.
Entonces es importante que nosotros podamos estar pendientes, ¿no? Apercibidos de esta realidad. Quizás un ejemplo que les puedo dar es lo que es la palabra evangelio, en griego evangelión, o las buenas noticias, ¿no? Las buenas nuevas. Es la traducción quizás más exacta. Esta palabra originalmente se usó en la proclamación del el hecho de que Augusto César había logrado traer la paz a Roma y entonces él había establecido ahora un nuevo reinado, una especie de repúblicas, una especie de una nueva Roma en la cual ya no habría conflictos civiles, ya no habría que temer de invasiones extranjeras, por lo tanto, esto era el Evangelio. Aunque hay algunas conexiones con Isaías y con otros libros, la palabra bazar en hebreo, pero en sí la palabra Evangelio en contexto directo proviene justamente de esto, pero obviamente ellos toman, los autores bíblicos toman este concepto y dicen, no, las buenas nuevas no son el gobierno político de Augusto César, las buenas nuevas son la venida o la cercanía del reino de Dios a través de la obra de Jesucristo. Y podemos ver también otros ejemplos cuanto a la fornicación, en 1 Corintios 5:1 hay varios elementos que están presentes, o lo que es la parte de la circuncisión, que en el caso de Romanos, en algunas frases habla acerca de la circuncisión física, pero en otros casos habla acerca de la circuncisión espiritual, por lo tanto toma una especie de significado metafórico, no necesariamente lo que es la parte de la circuncisión física. Otro detalle importante que nosotros podemos tener en cuenta es la etimología de las palabras. Solamente esto traza lo que es cómo una palabra ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Ustedes por lo menos conocen hoy en día la palabra gay, que usualmente se hace referencia para personas que tienen cierto género sexual. Sin embargo, cuando usted hace un estudio de la evolución de la palabra, usted ve que al principio, en realidad, la palabra gay quería decir feliz, es un sinónimo de estar feliz. Así que es importante entonces, ¿por qué es importante esto? Para entender cómo se usaba la palabra en el contexto directo en el cual el escritor bíblico está haciendo mención, haciendo uso de la misma. Por lo menos un ejemplo que les puedo dar es en Romanos 1:16, tenemos la palabra en griego dunamis, que donde viene justamente la palabra dinamita, que algunos han querido asociarlo como una especie de explosión, pero no es así. En realidad la palabra dunamis en el contexto directo estaba haciendo referencia a lo que era la habilidad de hacer algo. Entonces, el Evangelio es la habilidad que Dios tiene en realidad o la facultad para poder salvar. Otro importante caso, por lo menos el nombre de Jesús, que viene del hebreo yashá, de salvar, y es el mismo nombre que se le da a Josué. O sea, Josué y Jesús tienen exactamente el mismo nombre y hacen alusión a el rol que cada uno tiene, Josué históricamente en la entrada a Canaán y Jesús en la obra que estaba haciendo como Salvador. Así que es importante eso. Otro punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el uso que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Ustedes saben que por lo menos la expresión el justo vivirá por la fe, Pablo la extrae justamente del libro de Habacuc. Así que es importante ver cómo Habacuc usa la frase y entonces cómo Pablo conectó esa frase con su uso en la epístola de Romanos y también en la epístola de Gálatas. Y una cosa que es muy interesante, y no vamos a profundizar mucho en eso hoy, pero sí quizá la semana que viene les puedo dar un tiempo para preguntas, es que hay algunas referencias en las epístolas que hacen alusión a diferentes libros pseudográficos o apócrifos. Por lo menos ustedes ven que en 2 de Timoteo 3:8, Pablo dice que Janes y Jambres disputaron con Moisés. Sin embargo, usted no va a encontrar nada de eso en el Antiguo Testamento. Los nombres de Janes y Jambres no aparecen, pero había un libro apócrifo justamente titulado el libro de Janes y Jambres, donde se hace mención de estos caracteres y en su disputa. Por lo tanto, los apóstoles, los discípulos,
consideraban algunas de las tradiciones judías como históricas y por ello hacen referencia. El libro de Judas por lo menos hace referencia a una tradición judía que se llamaba la ascensión de Moisés, ¿no? Donde hay una disputa por el cuerpo de Moisés. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no nos hace referencia, no nos hace mención de esto. Por lo tanto, es importante también observar qué tipo de literatura ellos usaban. Finalmente, es importante, otra herramienta de interpretación importante es nosotros poder comparar diferentes niveles de interpretación, es decir, cómo diferentes autores usaban las mismas frases o los mismos conceptos, por lo menos tanto Pedro como Pablo hacen referencia a las relaciones familiares, esposo y esposa. Por lo menos en Romanos 11 tenemos todo lo que es la parte de la vid, ¿no? Y los pámpanos, que unos son insertados y otros son cortados. Y en Juan 15 tenemos toda la exposición que Jesús hace diciendo, yo soy la vid verdadera. Todo el que quiere permanecer, todo el que quiere permanecer, tiene que permanecer en mí. Así que es importante que nosotros tomemos en cuenta estos niveles de comparación, Pablo con Pablo, Pablo con otros autores, Pablo con Jesús y Pablo con el Antiguo Testamento. Es muy importante eso. Y una última quizás sugerencia es si ustedes pueden hacer un diagrama del pasaje cuando lo estén estudiando, les va a ayudar visualmente a también entenderlo mejor. Muy bien, espero que este pequeño resumen les haya sido de utilidad para entender las cartas. Ahora, las epístolas, perdón. Les invito, mis hermanos, a que nos conectemos entonces al culto de oración a través de la línea de oración. La información la tienen en nuestras redes sociales, en el Facebook y también aquí en pantalla por si les es de ayuda. Voy a parar de grabar.